Buenas tardes a toda nuestra querida audiencia del otro lado de la pantalla que nos están acompañando. Mucho gusto, Jorge Luis Ochoa, especialista en pediatría. Yoconda López, especialista en medicina familiar. Un gusto estar con ustedes. Buenas tardes, Michelle. ¿Cómo le va? Jorge, Yoconda, muchas gracias por siempre visitarnos los martes con información muy importante para nuestra audiencia y como siempre preparando también un tema para que ustedes como ciudadanía que nos está viendo en sus pantallas en este segmento muy especial de salud pues también consoliden estas preguntas, estas dudas que solemos tener. Vamos a empezar con el tema y justamente lo habíamos mencionado con anterioridad en tras cámaras, que es la gastroenteritis. Un poco desconociendo de este tema, pero por supuesto nuestros especialistas para explicarnos de qué se trata o qué es la gastroenteritis. Excelente, Michelle. Vamos a escuchar a la doctora que nos Bueno, empieza. pues claro, la gastroenteritis igual, bueno, es lo mismo y el mismo significado entre adultos y niños. Una inflamación de todo el tracto digestivo y es muy importante pues saberla llevar y saberla cuidar porque nos puede causar mucha deshidratación, especialmente en los niños y en adultos mayores. Pues acordémonos que los adultos mayores, pues conforme van pasando el tiempo, su salud es también muy delicada, ¿sí? Entonces, ¿cómo se puede manifestar esto de aquí? Realmente es un tema muy importante, ¿no es cierto? Y creo que hemos escogido muy bien el tema que queríamos conversar el día de hoy, puesto que la situación epidemiológica que estamos manejando actualmente, el cambio climático, como vemos, bueno, por lo menos, no sé, las personas que nos estén viendo de otra parte del país, pero aquí tenemos lluvia, tenemos frío, contrasta un poco con una elevación de la temperatura, y esto que ocasiona, pues, que haya también un cambio en el genio epidemiológico, hay virus estacionarios que provocan muchas manifestaciones gastrointestinales. Pero lo que decíamos, Michelle, bueno, ¿y qué serán las gastroenteritis? Como decía la doctora, ¿no? Que es una inflamación del tracto gastrointestinal. Ahora, el primer error generalmente que suele ocurrir en nuestra población es asociar de que todo proceso que tenga náuseas, vómito o diarrea es por una bacteria y necesita antibiótico. Y ahí viene el por qué y la necesidad de hablar de este tema, porque entonces empezamos, como ya hemos hablado en otras ocasiones, la automedicación. ¿Y qué es lo primero que la gente dice? No, tengo que tomar Bactrim, porque ya me mandaron la vez anterior por un cuadro similar y entonces el Bactrim. Y la famosa enterogermina, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hablar un poco sobre esto, sobre los tabúes que también hay en esto, en si es que realmente es bueno o no el uso de los llamados probióticos y cuáles serían las recomendaciones, ¿no es cierto? Claro, porque los síntomas, por ejemplo, para que la población esté un poquito clara, podemos asociarla mucho con lo que son los vómitos, dolor, retorcijones en el estómago, las diarreas, las náuseas, incluso la falta de apetito. Es muy importante que todo eso, o sea, esté llevado, o sea, todo esté en conjunto, porque entonces no vamos a decir, tengo vómitos, y ya pasó, o solo tengo fiebre, porque puede dar inclusive fiebre. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque el cuerpo está reaccionando ante esa inflamación que es de todo el sistema gastrointestinal. Exactamente. O sea, de hecho, nosotros si es que nos ponemos a clasificar un poco, que esto la gente desconoce, las causas de las gastroenteritis, realmente tenemos que hay causas no infecciosas y causas infecciosas. Y sí, doctor, hablando un poco, relacionando lo que es la mayor problemática de la ciudadanía, que es la automedicación. Exactamente. Y que por ende la automedicación se desglosa porque seguramente uno desde los desconocimientos dice, comí mal, entonces me dio esto. Tal vez me tomé algo y me dio esto. Entonces la gastroenteritis, ¿cuáles son las causas por qué uno puede padecer eso? Perfecto. O sea, lo que estábamos hablando no necesariamente es una causa infecciosa. También hay causas no infecciosas. ¿Cuáles están dentro de las principales causas no infecciosas? Sobre todo en la edad pediátrica y en la edad extrema, o sea, la otra edad extrema que sería adulto mayor, sí. son las causas alimentarias.
y sobre todo también en el adulto mayor lo que es la causa medicamentosa. Recordemos que en este grupo etario muchas veces los abuelitos están tomando 2 y 3 medicaciones, a veces están haciendo un ajuste de dosis, a veces incorporan una nueva medicación para controlar mejor cierta patología de base, y esto puede desencadenar en un cuadro gastroentérico. Se ve con muchísima frecuencia. ¿Qué otra cosa? Estados de mucha ansiedad. Muchas veces hemos dicho, ay, tengo un examen y ahora qué pasa, y siento el retorcijón en el estomaguito, y tengo la evaluación, hoy tengo mañana una entrevista de trabajo, o ya mismo tengo que entrar a hablar con Michelle en Ecos de Cayambe, y la gente llega muy nerviosa, y me duele el estómago. Eso es una gastroenteritis de causa neurogénica, por ejemplo. ¿Ya? Y ya cuando caemos en las gastroenteritis de causa infecciosa, no únicamente pueden ser por bacterias. De hecho, la principal causa en los niños es la causa viral. Los virus, seguido de sí, las infecciones bacterianas, las infecciones parasitarias y por último los hongos, las infecciones fúngicas, también nos pueden provocar un cuadro gastroentérico. Claro, eso están en las no infecciosas. Claro, que se empachan los niños muchas veces. El llamado empacho comúnmente en la comunidad. Niños que llegan y no, se comió un guineo, tomó leche y encima comió una guatita y el niño explotó. Sí. Entonces es muy importante. Y se confunden también porque han llegado a decir, pero y le dio fiebre. Y como le dio fiebre, vamos a darle entonces, ¿qué cosa? El famoso Bactrim o antibióticos. O antibiótico en general. Pero sí hay que recordar que la fiebre es una reacción del cuerpo avisando que hay una inflamación. No necesariamente que sea bacteriano y que necesite ese antibiótico. Sí. Y sí, principalmente, normalmente se piensa que el dolor de estómago es por algo que se come, algo que se consume, hablamos de alimentos sólidos, pero también se puede dar por algo líquido. Claro, o sea, cuando hay mezclas, ¿no es cierto? Cuando hay mezclas, también cuando, por ejemplo, este alimento líquido ha estado dentro de un refrigerador ya en más de un día, y dentro del refrigerador la gente piensa que guardar todo y sin tapar herméticamente, solo guardando, ya está protegido el alimento o la bebida. Recordemos que dentro del refrigerador es un microclima y también hay paso de bacterias de un alimento a otro. Y eso puede provocar ya una fermentación antes del consumo del alimento. Y como menciona la doctora, y recordemos que estamos nosotros ya en fiestas. Y aquí es comer en calle, salir a pasear con los chicos y quieren probar una cosa, quieren probar otra cosa. Nosotros también comimos algo y nos tomamos por ahí alguna cosita y entonces comenzamos a sentirnos mal del estómago. Eso puede ser en cuanto a los niños, ¿no? Pero hablemos también de la vida adulta, que el consumo de alcohol también puede ser un factor que influya para la gastroenteritis. Claro que sí. Claro que sí, porque es más, las personas que tienen con mucho... que consumen alcohol normalmente pueden tener en su estómago ya una pequeña lesión, así también como el consumo de café. El café no es malo, pero hay que saber consumirlo. Hay personas también pues que tienen una bacteria que se llama Helicobacter pylori y eso nos ocasiona también sintomatologías gastrointestinales. Entonces, ahora en la fiesta sí hay que cuidarse muy bien de eso. Ante algún síntoma que tiene, pues parar. Bueno, hoy no tomo alcohol, hoy no voy a comer pesado, hoy no voy a tomar café en ayunas. O sea, son muchas cosas. Hoy no voy a mezclar. Hoy no voy a mezclar, exactamente. Son muchas cosas que pueden conllevar pues a estas sintomatologías gastroentéricas. O sea, ¿qué pasa, Michelle? Nosotros tenemos que entender que el 85% de nuestro sistema inmunológico está en nuestro intestino. Entonces, si yo mezclo alimentos, mezclo bebidas, lo que hago es que acabo con mi flora intestinal y por ende no voy a tener quien me ayude en la digestión de este proceso. Entonces, ahí vienen los problemas de las náuseas, los problemas de los vómitos, los problemas de las diarreas como consecuencia de esto, ¿no? Y como decimos, esto no discrimina al adulto como al niño por igual. Ahora, pero ¿cómo diferenciarlo de un dolor de estómago normal que puede ser por algo que consumió, ya sea algo leve? Porque también suele pasar de que se consume algo y un dolor de estómago que puede ser mínimo, allá padecer gastroenteritis o una enfermedad más grave, por ejemplo, mencionando los cálculos. Ya, o sea, es importante porque hay muchas personas que
A partir de esto, se les ha diagnosticado el cálculo de forma secundaria. ¿Ya? Ahora, ¿cuál va a ser digamos, en sí el plus de esto? Cuando nuestro organismo es muy sabio, es muy inteligente. Cuando algo me cae mal a mí, desde el punto de vista digestivo, nuestro sistema digestivo está dividido en alto y bajo y tenemos el estómago que funciona como reservorio. Ahora, en este reservorio se inicia el proceso de la digestión, o de donde más se produce el proceso de digestión, después que pasa por la boca. Cuando mi cuerpo detecta que algo no va por buen camino, no se está digiriendo bien, se comenzó a fermentar la alimentación con la bebida que ingerí, empieza nuestro cuerpo a decir, esto no puede pasar hacia el intestino. Entonces, ¿qué es lo que dice? Tengo que sacarlo. Todavía estoy en la parte alta. ¿Qué es más fácil para el cuerpo? Vomitar. Expulsarlo. Viene el vómito, ¿no es cierto? Y eso es lo mismo en el niño. Ahora, cuando algo de esto ya pasó a la parte digestiva, a la parte intestinal, entonces sobrevienen, aparte de los vómitos, también las diarreas. Cuando yo tengo un problema de cálculos, ¿ya? Yo puede ser que tenga náusea. Sin embargo, el dolor es el síntoma predominante. Sin embargo, en el cuadro gastroentérico, el síntoma predominante va a ser la náusea, el vómito, las diarreas y el dolor, lo que dice la doctora, generalmente es tipo cólico. Es decir, por momentos pausa, por momentos nuevamente regresa con más fuerza. Generalmente los problemas, dígase, si queremos poner no solamente los cálculos, queremos poner las apendicitis, por ejemplo, ¿ya? En cambio es un dolor que empieza y no desaparece hasta que yo quite el problema que me está causando, ¿ya? Entonces eso es importante. Ahora, en los niños generalmente es más fácil porque la mamá recuerda que le dio de comer. Le dice, es que doctor, yo creo que le di de probar esto en la fiesta y yo creo que esto lo hice mal. O a veces decimos, no debe de ser, doctor, ningún problema porque sabe que él comió esto, yo también comí y yo también me estoy sintiendo malito y él empezó primero. ¿Ya? Y como dice la doctora, la fiebre puede haber porque es un proceso inflamatorio. Ahora, no quiere decir que todo, aunque hay infecciones por bacterias, todo se trate con antibióticos. La causa principal, los virus, y la causa alimentaria, y estas dos cosas se tratan de la misma manera, ¿sí? Que ya vamos a hablar sobre los pilares del tratamiento. Claro, y ahora el siguiente enfoque es cómo evitarlo, qué hacer. Bueno, son cosas muy sencillas y prácticas que lo podemos, que se lo hace en casa, dirán, pero pues nosotros nos olvidamos. Por ejemplo, no todos cuando llegamos a la casa nos lavamos las manos. Importante. ¿No? Es muy importante eso. ¿Por qué? Porque yo estoy afuera y agarro las cosas, el celular, saludo a las personas con la mano, toco la pared y entonces eso de ahí, todo el microorganismo pues están llevándoselo a mi mano. Entonces en el momento en que yo llego a la casa, voy a comer una galletita. ¿Quién piensa en lavarse las manos? Nadie piensa en lavarse normalmente, pero realmente es, yo llego a mi casa de la calle, lavo bien mis manos y ahora sí puedo ingerir cualquier alimento. A la otra parte, pues si ya estoy en mi casa, igual, antes de comer, lavarnos las manos. Después de ir al baño, muy importante lavarnos las manos, aunque sea a orinar. Porque pues el baño es un lugar también que está lleno de microbios, es sucio, ¿no? Entonces, aunque nosotros lo limpiemos, igual, es un lugar lleno de bacterias y microorganismos que pudiesen ayudarnos a algún tipo de gastroenteritis. Entonces, siempre es importante lavarse las manos. Doctor, y en cuanto a los niños, que suele ser más preocupante, sobre todo porque los niños suelen meterse objetos a la boca. Claro, o sea, siempre, y eso está dentro de otro tema que en algún momento tocaremos, que son los accidentes en el hogar, que es la ingestión no solamente de objetos, bebidas, cuántas veces en la emergencia nos llegan con ingestión de cáusticos, de combustibles, con el típico frijol atravesado, las monedas, ¿no es cierto? Pero bueno, esto ya quedaría más que nada desde el punto de vista de los accidentes en el hogar, pero que sí me pueden llevar como de forma secundaria a una gastroenteritis. En este caso puede ser de causa química, de causa mecánica,
en el cual el cuerpo trata de defenderse de una u otra manera, ¿no es cierto? Ahora, para que la población sepa un poquito más cómo se está dando el problema epidemiológico hoy por hoy en nuestro cantón sobre todo, y creo que no debe ser la excepción en algunas partes del país, por las lluvias, ¿no es cierto? El cambio climático, vemos que hay una asociación bastante cercana, de hecho forma parte de la misma patología, que los niños empiecen con tos, con secreción en la naricita, 2, 3 días y entonces arranca el cuadro digestivo. Y los papás llegan por preocupación de que ahora se complicó con la diarrea o que está con una nueva infección, pero es realmente parte del mismo proceso. Y esa es una característica que producen los virus estacionarios y muchos virus respiratorios. ¿Sí? Eso es importante. Entonces ahí va la pregunta, ¿por qué tanto antibiótico? ¿Por qué el plus de todo esto tiene que ser el uso de la amoxicilina con ácido clavulánico, que el Bactrim, que la cefuroxima y muchos antibióticos más que la gente utiliza? O la típica, está con diarrea es porque está lleno de bichos. Eso es que está lleno de bichos y realmente no es necesariamente la causa. Exactamente. ¿Y qué pasa? Que muchas veces termino empeorando entonces el cuadro gastroentérico, porque nosotros, si es que clasificáramos por el tiempo de evolución, las diarreas las tenemos en agudas, menos de 15 días, persistentes, más de 15 días, y crónicas cuando ya diagnosticamos una patología como tal, crónica, como la enfermedad de Crohn, por ejemplo. Entonces eso es importante. Entonces no todos llevan antibiótico. Y ahí es cuando nosotros hablamos de los pilares del tratamiento. ¿Qué es otra cosa importante como estábamos hablando? ¿Cómo puedo prevenir? Por ejemplo, ya hablamos el agua, que sea un agua confiable. Todavía hay mucha gente que está acostumbrada a abrir el grifo y consumir directamente el agua. Y realmente esto no es así. Según algunos estudios, creo que de las 24 provincias del país, la mayoría tiene todavía contaminación de E. coli, que quiere decir que hay heces fecales andando todavía en el agua. O sea, no es tan potable como a veces pensamos. Y es importante el consumir agua tratada, agua hervida, agua pura. Eso también es muy importante. El lavado de las verduras, de las frutas. Y mucha gente dice, sí, yo sí lavo el agua. Claro, pero si estamos hablando que el agua que estamos consumiendo es de la llave y con esa misma estás lavando, entonces no hicimos mayor cosa. Tendríamos que lavar también las frutas con agua pura, con agua tratada anteriormente, es importante. ¿Qué otra cosa más? El uso o mejor dicho, el consumo de alimentos saludables. Venimos desde el primer programa hablando sobre... haciendo promesas. Ajá, del agua, del consumo de alimentos naturales, saludables. ¿Qué les estamos dando a nuestros hijos? Confiamos al 100% de que todo lo que está perchado ya pasó un proceso de calificación y certificación. ¿Y cuántas veces no nos hemos encontrado que hay productos que incluso están caducados? Claro. Entonces no nos fijamos a veces en la fecha de caducidad también de los productos. Los alimentos, cocinarlos también, que estén bien cocidos, porque pues no sabemos de todas maneras de dónde se proviene, ¿no? Y podemos evitar muchas enfermedades gastroentéricas cocinando bien los alimentos. Exactamente. Sí. Ahora, no sé si ustedes tienen conocimiento a las personas que son amantes a degustar sushi. ¿Ya? Entonces, ahí de hecho está comprobado en el Centro Epidemiológico a nivel nacional aquí en Quito, tienen muestras de mucha variedad de pescado que están en las costas de nuestro Ecuador, que tienen un parásito que vive dentro de ellos. ¿Ya? Y nosotros, sin embargo, consumimos mucho sushi. ¿A cuántos no nos gusta irnos a comer un buen corte de carne? Y exactamente, en los términos no hay una buena cocción, entonces también favorece o puede favorecer la gastroenteritis. Entonces es importante. Ahora, ¿cuáles son los tratamientos o recomendaciones que se le puede dar a toda la audiencia? Ya, nosotros cuando vamos a tratar una gastroenteritis nos valíamos anteriormente de 4 pilares del tratamiento. Y en la actualidad se ha sumado un 5º pilar. El primer pilar, que es una buena alimentación. Eso es lo importante. ¿Qué quiere decir con una buena alimentación? Estoy en un momento en que mi intestino, mi estómago, no puede digerir bien los alimentos. Por lo tanto, debo tratar de emitir aquellas comidas que son más pesadas que otras. Ejemplo, la misma carne de res. Si es que yo tengo una carne que es rica en fibra, es muy fibrosa, me cuesta un poco más digerir,
no puedo consumirla en estos días porque mi intestino está sufriendo para de hecho digerir lo básico. Entonces se recomienda bastante lo que son cremitas, sopitas. Los caldos no se utilizan tanto por el hecho de que también concentra bastante grasa, pero el arroz blanco se puede comer, es una comida balanceada, se puede comer pollito, se puede comer pescado, pero sobre todo el pescado que nosotros preparamos en nuestra casa, pues no estaría correcto ir a utilizar un pescado enlatado, dígase atún, dígase sardina, porque en este momento mi intestino no está en las condiciones de evitar lo que son, por ejemplo, los embutidos, evitar los aderezos como la salsa de tomate, la mayonesa, mostaza, es decir, que tengan mucho preservo. Y vámonos por la parte natural. ¿Jugos puedo tomar? Claro que sí, pero utilizo jugos que sean de fruta bien madura. ¿Con qué objetivo? De que no tenga que utilizar azúcar. El azúcar empeora el proceso gastroentérico. Una pregunta un poco personal aquí, haciéndoles una pausa en el ámbito de la alimentación. ¿El ají o la salsa de ají también puede producir gastroenteritis? Sí puede producir gastroenteritis, claro que sí. O sea, hay estudios, hoy por hoy, muchos han relacionado, por ejemplo, con el cáncer de estómago, aunque algunos mencionan de que no se sabe si es la variedad del ají, que algunos han sido en cambio como un efecto protector. Pero ¿en dónde va a estar el problema? En que nosotros nos encantan los excesos. Totalmente. Yo digo, hay gente que le pone ají hasta el café. Totalmente. Entonces, ahí viene el problema. No está mal en que yo consuma un ají, obviamente tengo que saber la procedencia, porque no es lo mismo un ají que esté bajo buenas condiciones de preparación, a que sea un ají que es incluso guardado, y los típicos que nos mandan hasta en fundita, lo tengo guardado en la refri, semanas fermentados ahí. Entonces también varía mucho, ¿no es cierto? Ahora, ese sería el primer pilar. El segundo pilar, y otra cosa importante, los lácteos. ¿Ya? Y en los lácteos, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis en cuanto a que yo digo a veces a los papitos, no puede tomar leche, pero puede tomar yogur natural. ¿Ya? Y en eso vamos a caer más adelante en el último pilar de tratamiento. Pilar número 2, una buena hidratación. Nosotros utilizamos lo que son los hidratantes, sobre todo las sales de rehidratación, dígase Oral-I, Hydra Plus, Pedialit, cualquiera, no hay ningún problema. Lo que sí va a depender mucho es si es que estoy evitando una deshidratación, si estoy en un paciente que tiene una deshidratación leve, moderada o es ya severa. Entonces ahí ya va a depender mucho cómo se haga el esquema de hidratación. Pero se alternan lo que son aguas, líquidos y también lo que son las sales de hidratación. ¿Ya? Ese es el segundo pilar. El tercer pilar del tratamiento, ¿cuál tenemos? Lo que son los micronutrientes. Es importante el uso del sulfato de zinc. Nosotros generalmente aconsejamos en el tratamiento de los pacientitos porque tiene un doble efecto. Uno, me mejora lo que es el sistema inmune a nivel digestivo. Y número 2, ayuda a crecer las microvellosidades intestinales, que es lo que se pierde en el proceso gastroentérico. Entonces recomendamos el uso del sulfato de zinc. El cuarto pilar que no siempre se utiliza, que son los antibióticos, que ahí va a depender de cuál es la bacteria que yo esté sospechando. Es decir, no es una para todas, no. Depende si es que estoy pensando en una salmonelosis, si estoy pensando en una shigellosis, si estoy pensando en un cólera, si estoy pensando en otro tipo de infección, ¿no es cierto? Ahora, el último pilar que decíamos, hoy por hoy se maneja un poco más o suena un poco más, que es el uso de los llamados probióticos. Y antes les decía la referencia a la famosa enterogermina, que muchísima gente lo consume, ¿no? Bueno, no es que voy a hablar mal del producto, pero después me gano una demanda por ahí de la farmacéutica, pero nosotros cuando vamos a escoger un buen probiótico, un probiótico que va a ser importante y de impacto a la salud de la población, tratamos de que tenga dos condiciones específicamente. Uno, que en lo posible tenga 2 o más bacterias, porque los probióticos son bacterias que nosotros consumimos. Y en número 2, que la concentración de estas bacterias sea igual o mayor a 10 millones de colones. Ahora, ahí les voy a dejar la pregunta para que investiguen todas las personas que toman la famosa enterogermina. ¿Han visto cuántas bacterias tiene la enterogermina? Y número 2, ¿qué concentración tiene de bacterias la enterogermina? Les dejo eso como para que, ya con lo que les mencionamos ahora, de cómo hacemos una buena elección de un probiótico, pues
veamos mejor y veamos otras opciones tal vez que puedan haber en el mercado, ¿no es cierto? Y para que no se nos escape el dato, hablábamos de los lácteos y que sí se puede consumir. Exactamente. Hablemos ahora, pero del lácteo, vemos que hay lácteos que provienen de la vaca como tal, pero también hay, por ejemplo, la leche de almendra y más. ¿Cómo también eso es un poco que afecta para que a un ser humano le dé gastroenteritis? Eso, ahora verá. El problema de la leche, digamos, de origen animal, ¿no es cierto? Exactamente. Ya, de origen animal, lo que es rica en lactosa, por eso se llama lácteo. Ahora, ¿qué es la lactosa? Es un azúcar. Así como la sacarosa, así como la fructosa, así como la maltosa, son azúcares que nosotros consumimos. Pero si nosotros hacemos un pequeño análisis, que yo digo, siempre uno tiene que empezar desde lo lógico. ¿La leche de vaca para quién es? Para los bebés de la vaca. Para el ternero, exactamente, Michelle. Ahora nosotros nos consideramos cada vez más terneros. Entonces, si vemos las dimensiones del animal, obviamente tiene que ser rica en azúcares para alimentar ese animal, rica en grasa y rica en proteína. Entonces, si nosotros vamos y llevamos ese tamaño al de los niños, imagínense, es una bomba lo que les ponemos. Es por eso que hoy cada vez gente más joven dice, doctor, yo no puedo desayunar con leche, tengo 20 y pico de años y sabe que yo desayuno y ya siento que tengo un retorcijón en el estomaguito. ¿Y ahí es donde nace la intolerancia? La intolerancia es a las proteínas de la leche de la vaca y una cosa es alergia a las, por ejemplo, a la lactosa. ¿Ya? Son cosas un poco distintas porque la una es que no tolera y la otra es que es alérgico. ¿Ya? Doctor, hablamos de la diferenciación entre un niño, pero doctora, cuéntenos cuánto les afecta a los adultos mayores ahora. Bueno, en los adultos mayores sí es un poquito más sensible y preocupante porque ellos, su sistema gastrointestinal pues es más sensible ante cualquier estímulo. Como decía el doctor, en el momento en cuando se consume leche, una persona que ha consumido tantos años leche y de repente ya le hace mal, entonces no es que ahí adquirió esa intolerancia o no es que ya se hizo... ¿cómo era lo otro? Alérgico. Ajá. No, es que simplemente ya es mucho. O sea, consideremos que el adulto mayor prácticamente tenemos que tratarlo como un niño. ¿Ya? Por sus mismas características, porque su organismo ya está con poco funcionamiento, ya es mucho más especial. O sea, lo preocupante de ahí es que si ellos llegan a tener esta sintomatología, la deshidratación podría llegar a algo... Ser más preocupante. Sí, a algo mucho peor. Entonces, eso hay que guardar siempre. Por eso a los adultos mayores, cero leche. O sea, tratar de no hacerles consumir porque podrían tener estas manifestaciones gastrointestinales. Y es importante porque a veces la gente hace un similar al niño con el adulto. Sí. Con el adulto mayor sobre todo, porque dicen es como un niño, hay que tener mucho cuidado, pero en cambio el niño es mucho más, digamos, resistente porque está en producción de anticuerpos, en una regeneración mayor a nivel de las células, de los tejidos. En cambio el viejito tiene esa inmunidad baja, tiene esas defensas bajas, pero ya no es que se va a recuperar como tal. No, entonces más. Ahora, ¿qué es lo que decíamos de los lácteos y por qué sí recomendamos el yogur natural? Porque el yogur natural ya es, digamos, también un fermento de ese lácteo, ya pasa por un proceso de fermentación, donde realmente lo que uno se queda es con la grasa, con las proteínas, ya no pierde el azúcar, pero en cambio me quedo con probióticos. Tienen probióticos naturales. Entonces, pero hay otro que es muchísimo mejor que el yogur natural. ¿Y qué es lo que hoy por hoy está de moda y a lo mejor se han dado cuenta? Es el kéfir. El kéfir realmente es maravilloso. Ahora, hace rato les hablaba de los probióticos, nosotros escogemos en cuanto a la cantidad de bacterias que tenga el producto y a la concentración. Como les decía, la enterogermina van a buscar cuánto tiene, el multiflora cuánto tiene, el colestil cuánto tiene y varios que tienen por allí. Pero el yogur natural tiene 7 probióticos, ¿ya? Pero el kéfir tiene de 30 a 100 probióticos. Es decir, que lo que yo consumo con el kéfir de probióticos es maravilloso. Y eso más bien sí me ayuda a una rápida recuperación, a una rápida digestión, a recuperarme más rápido del proceso gastrointestinal. Pero ¿cuánta gente no lo consume porque dice, es que eso es feo? Y para poderlo tomar tengo que ponerlo azúcar.
¿Ya? Entonces ahí vienen las variantes, uno les aconseja a los papitos, a las mamitas que comiencen a combinar con fruta, que podemos hacer batidos y realmente utilizar miel en tal caso en vez del azúcar y vamos haciéndolo mucho más tolerable. Y créanme que es maravilloso. De hecho, mucha gente que en las redes sociales sigue o seguía las páginas del doctor Frank Suárez. Él hablaba sobre estilos de vida y recomendaba muchísimo el consumo del kefir, sobre todo por una de las bacterias que tiene, que es el Lactobacillus kefir, que ayuda a desinflamar el intestino, sube la inmunidad, mejora sueño, mejora digestión, es maravilloso el metabolismo. En vez de subirme el azúcar, lo que hace es bajarme el azúcar. ¿Ya? Y es un factor protector también, incluso con otras enfermedades como la diabetes y la hipertensión. Pero muchos desconocen lo que el kéfir y de dónde vienen e incluso a veces preguntan, bueno, pero ¿y dónde consigo esto? Sí, existen y hay en los centros comerciales. El problema es que con el doctor sí hablamos de eso, que cuando es artesanal, o sea, cuando es hecho en casa por los propios búlgaros, porque de eso es el resultado, ¿no? La fermentación con los búlgaros, la leche, se comen la lactosa y lo que sale es todos estos probióticos, este alimento, en casa. Pero cuando ya lo industrializamos, no hay ese mismo efecto, o sea, merma un poco la concentración. Exactamente, entonces sí les recomendamos a la población que empiecen a utilizar y pues produzcan su propio kefir, su propio probiótico. Doctor, el tiempo nos queda corto para solventar las dudas que seguramente nuestra audiencia también presenta y que pues bueno, aquí estamos para también informarles un poco más en cuanto a la salud. Quiero dejarles en la parte final, recordarles el deber como siempre cada semana que nos dejan una tarea para quienes estamos pues disfrutando de este programa y pues hacer la invitación al próximo martes. Muchas gracias. Sí, pues ahora la tarea es tratar de conseguir sus propios búlgaros, sus propios kefir. Exactamente, kefir. Y pues si necesitan alguna guía pues para saber cómo hacerlo y cómo sobrellevar y cómo hacer su kefir, en nuestras pantallas puede poner nuestro número de teléfono, que no sé si lo tiene producción, 093 94 06 156. Si lo podemos repetir, por favor. 093 94 06 156. Ahí va a pasar en los estados y todo cómo podemos cuidar de nuestros búlgaros para producir nuestro kéfir. Y pues una frase para este tema que es muy importante, pues manos limpias, agua segura y suero oral. 3 claves para prevenir y tratar una gastroenteritis y evitar la deshidratación, que esa es la mayor complicación de las gastroenteritis, porque por lo general nunca pasa a mayor, pero sí se nos complica cuando tenemos una deshidratación en cualquier edad. O el mal uso de los antibióticos. La automedicación. Así que ya sabe nuestra Michelle, no sé si ya dejó la cola. Sí, la cola ya 0, ya hice ejercicio. Yo estoy puntualita con las actividades. Está bien. Listo, ahora a buscar sus búlgaros entonces. A buscar los búlgaros a todos. Invitemos por favor al próximo programa y así nos despedimos. Encantados pues a nuestra querida audiencia, a los que están del otro lado, un fuerte abrazo, contentos de nuestra tercera transmisión y esperemos que sean muchísimas más. De aquí estaremos viéndonos, todavía no sé la fecha exacta, creo que es para la tercera semana el tercer martes de mes de junio. Entonces, nada, pues los esperamos y un abrazo grande a todos. Un abrazo para todos, chao, gracias a todos. Así finaliza Soy Salud conversando con los especialistas. Gracias por acompañarnos en este espacio pensado para tu bienestar, con el respaldo del Consultorio Médico Ochoa López, Confianza y Salud. Recuerda sintonizarnos y mirarnos en Facebook Live todos los martes a las 5 de la tarde por Radio Ecos de Cayambe. Hasta la próxima.